En un mundo en el que el guerrero más fuerte es conocido como número 1 y que además es considerado Dios, existe otro guerrero llamado número 2 que es el único que puede desafiar al primero, y en la actualidad el regente número 2 llamado Afro Samurai busca al número 1 para vengar la muerte de su padre. En un lugar desconocido se da el enfrentamiento entre el regente número 1 y un desafiante número 2 quien busca arrebatarle la bandana de su cabeza al llamado Dios. Luego de una pelea lo consigue al decapitar a su rival. Sin embargo, resulta que el número 1 tiene un hijo, a quien el nuevo 1 dice que lo busque en el futuro en el caso de que quiera vengarse y cuando esté listo. Varios años en el futuro, aquel niño llamado Afro Samurai o solo Afro es el regente número 2, y esto lo demuestra al poder acabar con una infinidad de enemigos con total facilidad. Sin embargo, desde lejos, un hombre con una marca de número 2 en su cabeza lo observa. Por otro lado, en un bar, un hombre llega asustado mencionando que está por llegar Afro, causando que muchos se asusten, pero otros se emocionan ya que creen poder arrebatarle su bandana y tomar el puesto del número 2. Al escuchar toda esta conmoción, un hombre pregunta por Afro Samurai, a lo que la cantinera le cuenta de quién se trata. Ella dice que los número 1 y 2 son una leyenda, de quienes el primero es considerado Dios y solo el segundo puede desafiarlo. Además, la cantinera cuenta que el número 1 espera al 2 en la cima de un monte llamado Shumi. Tras esto, en el lugar se presenta Afro y tras unos cuantos problemas en los que tuvo que derrotar a un hombre que lo molestó, la cantinera le dice que se dirija hacia el este en donde encontrará a quien lo está esperando. Luego de salir del bar, Afro y un amigo suyo están en rumbo al este pero son atacados por un hombre a quien derrota fácilmente. Al ver esto, unos hombres que están observando desde lejos hablan por teléfono con un anciano a quien llaman hermano, y él les pide que lo sigan. Estas personas resultan ser parte de una organización llamada MT7, quienes quieren conseguir la bandana del número 1. Sin embargo, para ello primero deberán acabar con el 2, es decir, Afro. Volviendo con Afro, luego de su batalla se empieza a sentir mal, y esto debido a que una flecha de su anterior rival lo hirió, por lo que al ver el estado de Afro, uno de los hombres que lo observaba sale a atacarlo, provocando que aunque no consiga matarlo, Afro caiga por un precipicio. En este momento conocemos el pasado de Afro. Resulta que luego de la muerte de su padre, él salió solo cargando su espada y su cabeza, además de la bandana del número 2. Esto le trae problemas pues es atacado por unos bandidos quienes le arrebatan su bandana y lo dejan a punto de morir. Luego de un rato al lugar llegan unos niños quienes junto a su maestro lo salvan. Así es como Afro conoce a Shino y a una pequeña niña llamada Tsuru, de quienes además de muchos jóvenes más se vuelven sus amigos o más bien familia. En esta nueva vida Afro empieza a entrenar su destreza con la espada y se vuelve muy bueno. Sin embargo, cuando su maestro se entera que él busca convertirse en el número 2 y sobre todo por venganza, se enoja pues dice que nadie debería blandir su espada por motivos egoístas. Bienvenidos camaradas a Dojo Otaku. En el video de hoy traemos el resumen de Afro Samurai. Antes de continuar, muchas gracias a los miembros del canal por su apoyo. Y ahora, si ya dejaron su like y se suscribieron, continuemos con el video. Volviendo con la historia en el presente, Afro se despierta en un lugar en el cual está siendo cuidado por una mujer llamada Kiku, quien cura sus heridas y le da medicina para que se recupere del veneno que le fue implantado. Ella en todo este tiempo intenta seducirlo pues tiene una misión ya que resulta formar parte de MT7 y esta se trata de tomar información de Afro. La cosa es que aunque consiga su cometido, al final de la noche ella se arrepiente. Sin embargo, ya es muy tarde y varios agentes de MT7 llegan, y luego de que Okiku revele en realidad ser Tsuru, muere al ser atravesada por una espada. Ante esto, Afro acaba con todos los hombres que lo atacaron, y aunque no haya podido evitar que su información sea enviada, se retira del lugar junto a su amigo quien llegó un tiempo atrás. Luego de esto, mientras Afro sigue avanzando, MT7, quienes constantemente vigilan sus pasos, revelan que tienen el arma que acabará con Afro, y este se trata de un clon suyo llamado Afro Droid, el cual pudo terminar de construirse gracias a Tsuru. Después de esto, mientras Afro sigue avanzando, estando muy cerca del monte Shima, se ve frente a Afro Droid.
En esta pelea, debido a que el robot puede predecir y leer sus movimientos, resulta ser muy difícil. Sin embargo, Afro, al recordar unas palabras de su maestro que decían que si pelea con su subconsciente nadie podrá siquiera ver sus ataques, consigue asestar con su espada al droide acabando con él. No obstante, al ver esto, uno de los miembros de MT7 activa una trampa y explota el puente. Aún así, Afro se salva, además de su amigo, quien de manera milagrosa no muere. Al seguir avanzando, Afro se ve frente a los miembros de MT7, quienes no muestran ninguna dificultad y acaba con ellos. Sin embargo, nuevamente aparece frente a él Afro Droid, con muchos nuevos ataques. Ante esto, aunque en esta ocasión el droide sea mucho más fuerte por todas las armas que usa, Afro lo derrota y sigue avanzando hasta que se ve frente a un guerrero con una máscara de oso de peluche. Al verse frente a este enemigo, Afro no hace más que intentar escapar y evitar sus ataques, pero no puede soportar ese ritmo y termina en el suelo frente a su enemigo, por lo que conocemos de quién se trata. En el pasado, muchos años después de unirse a su nueva familia, Afro, ya siendo un adolescente, sigue entrenando su habilidad con su espada, y con quien mejor relación tiene es con Gino y Otsuru, con quienes además hace tareas y enfrenta enemigos. Cierto día que entregaban mercancía a uno de sus compradores, este hombre les cuenta que ha escuchado que el número 2 está cerca y es un maestro de un dojo, por lo que, conociendo que el único cercano es al que pertenecen Afro y Gino, el hombre asume que es su maestro. Esto hace enojar a Gino, pero Afro se queda pensativo. En la noche, mientras duermen, cuando su maestro llega al dojo, Gino y Afro se despiertan y este último le pregunta si es el número 2, a lo que el maestro responde dándole una ubicación. Al siguiente día en la noche, Afro llega al lugar y su maestro se pone la bandana del número 2, mencionando a su alumno que si quiere convertirse en el número 2, deberá derrotarlo y que no habrá vuelta atrás de un camino lleno de dolor y asesinato. Luego de esto, muchas personas empiezan a llegar para asesinar al número 2, pero a su vez llegan los estudiantes del dojo provocando una gran batalla campal. La cosa es que poco a poco, tanto asesinos como estudiantes empiezan a caer y muchos a manos de Afro, hasta que solamente quedan en pie él y su maestro. Ante esto, Gino, quien aún sigue consciente, le pide a Afro que se detenga, pero él, decidido a vengar a su padre, acaba con su maestro. Al ver las acciones de Afro, Gino, triste por lo que hizo a quien consideraba hermano, se tira por un barranco y cae al agua. Tras esto, en el lugar aparece el que en la actualidad se trata del amigo de Afro, y le dice que desde ese día lo acompañará en su camino. Volviendo al presente, el guerrero frente al que se ve Afro se quita su máscara y revela ser Gino, quien lleno de rencor quiere acabar con Afro, ya que por su culpa todos sus hermanos murieron. La cosa es que ante un ataque de Gino, Afro se queda quieto, pero es protegido por su amigo, quien recibe el espadazo y le pide a Afro que siga adelante y no olvide su meta, y tras esto él desaparece. Luego de su muerte, Afro empieza a luchar contra Gino y en medio de su batalla nos enteramos cómo se unió a MT7. Resulta que tras caer por el barranco, él y Otsuru fueron rescatados por MT7, de quienes uno de sus miembros es un gran inventor, y fue el encargado de darle un cuerpo capaz de moverse, y debido a que siguieron alimentando su rencor por Afro, luego de entregarle su traje y espadas, le dieron la misión de esperar a Afro en la base del monte Shima. Volviendo al presente, Afro, decidido a seguir adelante y vengar a su padre, acaba con Gino y ahora llega hasta el lugar en donde se encuentra con el número 1. En este lugar, al ver entrar al 2, el 1 llamado Justice, cuenta que se estaba aburriendo de esperar y que siempre lo ha observado, mencionando que se rió mucho cuando puso su cuerpo como si lo protegiera su amigo imaginario. Luego de esto, cuenta que para ser el verdadero Dios y descubrir el misterio alrededor de los humanos, debe conseguir todas las bandanas, revelando haber muchas más que solo 2, dando así inicio a la pelea final. En esta batalla, aunque Justice parezca haber perdido, revela tener habilidades más allá de lo normales y creando un brazo de su cuerpo atraviesa la cabeza de Afro. Sin embargo, resulta que solo fue su cabello lo que se cortó, y Afro se levanta y acaba con su enemigo, convirtiéndose en el nuevo número 1. Varios años después, Afro se ve frente a Gino, con quien tendrá una gran batalla.
Años más tarde y sin saber lo ocurrido con la pelea entre Gino y Afro, nuestro protagonista ha dejado su bandana del número 1, pero los vestigios de todos los asesinatos que hizo durante toda su vida lo persiguen. Cierta noche, mientras crea esculturas, es atacado por Gino, quien lo lleva con una mujer, en donde al desenterrar el ataúd de su padre, toman un pedazo de su cráneo y tras amenazarlo mencionando que lo revivirán para hacerlo sufrir tanto como a él, refiriéndose a Afro, le dice que busque la bandana del número 2 para que así pueda enfrentarla, ya que ella tiene la del número 1. La cosa es que ante este nuevo problema, Afro sale en busca de la bandana y llega hasta un bar en donde al hablar con un miembro de MT7, quien resulta no haber muerto, este le revela que el hombre que tiene la bandana se llama Shichigoro. Mientras Afro va en camino junto a su gran amigo imaginario, en un puente rescata a un niño llamado Kotaro de un secuestrador. Tras esto, en el lugar aparece su padre, quien como muestra de agradecimiento le invita a un bar. Por otro lado, en un laboratorio, Gino junto a la mujer llamada Sio y el inventor de MT7 llamado Darman empiezan con la reconstrucción del padre de Afro, y esta resulta ser muy efectiva pues la cabeza ya está reconstruida. Algo importante de esta reunión es que Sio llama a Gino hermano, a quien constantemente le pide que le ayude a cumplir su venganza por lo que Afro les hizo a los dos. Volviendo con Afro al llegar al bar luego de beber un poco, el hombre al que conoce a Afro, a quien el cantinero llama Shichigoro, le cuenta a Afro que lleva cuidando a Kotaro, que no es siquiera su hijo desde tiempo atrás, pues su padre, quien fue su mejor amigo, murió por la avaricia de convertirse en el número 2. Por esta razón Shichigoro cuenta que lleva muchos años defendiéndose y defendió a Kotaro de hombres que quieren conseguir la bandana, y en esta ocasión ha llegado él. Al darse cuenta que sabe a lo que ha venido, Shichigoro y Afro salen del bar y empiezan a luchar. Tras una larga pelea por todo el pueblo, en el que por cierto hay un festival, Afro se lleva la victoria, pero Kotaro ve la muerte de Shichigoro, a quien ya consideraba padre. Luego de esto, Afro se encuentra con Sio y Gino, a quienes no puede enfrentar pues la mujer le enseña la cabeza de su padre. Por esta razón, Sio le pide que la busque en la colina de los cerezos, pero que esta vez se demore un poco más. Este lugar al que debe llegar resulta ser en donde por primera vez Afro y Sio se conocieron, pues Gino lo llevó hasta allá para presentarle a su hermana, quien fue adoptada por una familia rica. Volviendo a la historia, mientras Afro se pone en camino es perseguido por Kotaro, quien busca venganza, pero ya que aún es un niño tiene muchos más problemas. Sin embargo, Afro lo ayuda dándole un poco de agua. Más adelante, al llegar hasta la colina de los cerezos, Afro se ve frente a los vasallos de Sio, a quienes a pesar de las dificultades consigue derrotar, pero quedando muy herido. Por otro lado, mientras la pelea de Afro ocurría en el laboratorio, ya que Sio se entera que Darman envió a sus vasallos a enfrentar a Afro, se enoja y mata al doctor, y sin importarle mucho, pues el cuerpo del padre de Afro está casi completo. La cosa es que luego de acabar con los vasallos, Afro sigue avanzando y ahora se encuentra con Sio, Gino y su padre, quien rápidamente empieza a atacarlo, pero Afro es incapaz de hacerle daño a su papá, provocando que sea asfixiado hasta la muerte por él. Después de dejarlo en el suelo, el padre de Afro está por atravesarlo con una espada, pero al ver esto, algo en Gino despierta, provocando que vaya a defender a su hermano, pero no es rival para este hombre revivido. Al ver esto, Sio también sale al ataque, pero ella y Gino son atravesados por una espada por el padre de Afro y mueren. Sin embargo, ya que tiene partes electrónicas, un circuito de Gino se rompe, dejando salir una carga eléctrica que al recorrer por la sangre en el suelo, llega hasta Afro, quien se levanta. Al ponerse de pie y pidiendo perdón a su padre, a quien realmente ahora ya no considera que lo sea, acaba con él declarándose como el número 1. Finalmente, al retirarse en el camino, Afro se encuentra con Kotaro, a quien le entrega la bandana del número 2 y le dice: "Cuando estés listo". Y tras esto, Afro se dirige hacia el monte Shumi. Esta historia termina tiempo después en el monte Shumi, en donde al parecer Justice llega para enfrentar a Afro. Si te ha gustado el resumen, te recomendamos ver este video lleno de acción, o si prefieres algo más tranquilo, este otro.